Credo del programa. Es un programa libre que nos unimos una familia para abrir una puerta a todo aquel que quiera compartir el mensaje Maranata, Cristo viene pronto. No hay límites regionales, no hay cargos oficiales, no hay nombres de iglesias. Detrás del programa hay gente madura con experiencia que vigilan por el buen funcionamiento y el filtro de la sana doctrina. Dios te bendiga. Le dije, Señor, si es verdad que tú existías. Y le dije llorando, Señor, si tú a mí me querías. Y flojito al oído. Gloria a su santo nombre. Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva programación. Maranata, Cristo viene pronto. La paz del Señor sea con todos ustedes, con sus casas y con sus hogares. Para mí es un gozo volver, después de estos 2 días de descanso, volver de nuevo con todos ustedes, que yo sé que lo estaban esperando. Ha habido personas que me han llamado, que me han preguntado, que me han mandado WhatsApp, que estaban esperando nuestra programación. Y bueno, pues nos hemos tomado este descanso para cogerlo con más ganas. Yo sé que mucha gente hoy lo hemos cogido con alegría y con entusiasmo. Así no se nos hace esto monótono, sino que lo acogemos con nuevas fuerzas. Y así todos estamos como, de alguna manera, con una mente más despejada para poder celebrar esta preciosa programación cristiana. Esto es una programación cristocéntrica, donde Cristo es el que tiene que brillar en todo momento. Aquí no tienen que brillar los hombres, aquí no tienen que brillar los nombres de las iglesias, aquí no tienen que brillar los talentos, aquí tiene que brillar Cristo. Cristo es el centro del Evangelio. Sin Cristo no hay Evangelio. Sin Cristo es el centro de la Biblia. Sin Cristo no habría Biblia. Pues todo lo que sucedió y todo lo que sucederá convergen en el mismo punto del ángulo histórico, es la cruz. Desde la cruz, hermanos míos, se puede decir que era la sombra, que es la persona, y el Antiguo Testamento era la sombra. Y cara al futuro, Él es la causa de todas las cosas. La causa incluso de la escatología bíblica, toda la causa fue escondida en el misterio del Dios hecho carne. Por eso, la vida cristiana, la iglesia, el ministerio, los cánticos, la vida que hagamos de adoración, todo tiene que ser en base a su nombre. Por Él y para Él, dice la Biblia, que fueron hechas todas las cosas. Entonces, esto, hermanos, ya hemos dicho, aquí el que debe de brillar es Cristo. Cristo debe de brillar en toda nuestra vida, en toda nuestra manera de vivir. No se debe de ver a otro en nosotros, se debe ver a Cristo. El Señor, cuando se reveló al apóstol San Pablo, que era Saulo, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, date cuenta, dice la Biblia que a Saulo le rodeó un gran resplandor de luz. Saulo se quedó ciego, vio solamente el resplandor de luz. Cuando él narra su testimonio, capítulos después, dice que no vio a nadie y solamente la voz la escuchaba él. Date cuenta que qué objetivo era el Señor llamándole a Pablo. Fue un llamado para él, específicamente. Y dice la Biblia que aquel gran resplandor de luz que le rodeó se quedó ciego y se quedó por espacio de 3 días en ayuno, como sin comer, dice la Biblia, nada más que orando, teniendo ese encuentro especial con el Señor. Pero date cuenta que cuando le sucede esto, él dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Jesucristo en ese momento no se presenció, no se personificó delante de él visiblemente, no se le vio la silueta, no nos narra Pablo que viera alguna silueta. Dice la Biblia que cuando Jesucristo resucitó, se apareció a muchos de sus discípulos y dice 1 Corintios capítulo 15 que se apareció después de resucitado durante 40 días a más de 500 hermanos. Pero este no fue el caso del apóstol San Pablo. A él no se le presentó con una silueta visible, como por ejemplo disfrutó de ello Juan en la isla de Patmos. Pero a él le rodeó un resplandor de luz y a Jesús no se le veía. Yo creo, hermanos, que eso debe de ser lo que debe de ser la intervención de la Iglesia
de todos los ministerios, de todos los predicadores, de todos los cristianicos que difunden el Evangelio y la gloria de su nombre, que no se le vea a nadie, pero que se vea el gran resplandor de su gloria. Que su gloria esté, aunque a Cristo no se le vea. Por eso Cristo está en tu casa, está la gloria de Dios en tu casa, aunque a Él no le veas. Esa es la facultad que tiene Dios, que se esconde pero brilla. Muchos de los hombres se tienen que dar a ver para brillar, pero Cristo se esconde y sigue brillando. Que se esconda Cristo en tu vida, pero que se sepa que está escondido y su gloria sigue brillando. Si te das cuenta, en el libro de Cantar de los Cantares y en el libro de Esther, dice la Biblia, o estudiando la Biblia, ahí no vemos el nombre de Jehová, no vemos el nombre del Espíritu Santo, no vemos el nombre de Elohim ni de Yahvé, no aparece el nombre de Él, pero hermanos, en cada uno de sus detalles se contempla la gloria del Señor. Porque cada uno de nosotros no debemos de ser de aquellos que tanto tienen a lo mejor una predicación en su boca en todo momento, pero que en todos los detalles de su vida se vea la gloria de Cristo. No se menciona el nombre de Dios, pero está repleto de la gloria del Señor. Yo creo más que nunca en predicadores mudos, creo en predicadores silenciosos y creo en predicadores sin altavoces. Y esos debemos de ser nosotros, pero no entiendo que haya predicadores que prediquen sin Cristo. Cristo debe de ser el motivo, el motor, debe de ser la causa y debe de ser el objetivo de todos nuestros movimientos, porque hemos entendido que en Él somos y en Él nos movemos, en Él estamos. Que no se nos vea a nosotros, que se nos vea a Cristo. Yo creo que con esta situación mundial en la que vivimos tenemos, hermanos, un mensaje vivo que fuera los protagonismos, que lo único que se le tiene que ver es a Él, que se le vea a Dios, que es lo que queremos ver. Aleluya. Sin más, vamos a hacer oraciones y vamos a orar por tu casa, vamos a orar por tu vida. Está nuestro hermano Javi desde Valladolid. Yo le voy a rogar, por favor, Javi, que se le pueda activar ese micrófono. Adelante, que saludes a toda la audiencia y seguidamente ora por esta programación y por los enfermos. Adelante. Vale. Buenas noches a todos los que están conectados en este Zoom, a la familia y a los que estamos conectados en este Zoom. Decir que es una noche de orgullo y de satisfacción. Estoy contento de nuevo porque después de 2 o 3 días, según dice el Elías, a mí se me han hecho muy largos, los 2 o 3 días se me han hecho muy largos, porque esto es una bendición. El vernos cada día es motivo de alegría y de satisfacción. Bendeciros a todos los que estáis a través de este Zoom y solamente tengo una petición en mi corazón, es que oremos por mi tío Guile, porque las cosas están complicadas por aquí, por Valladolid, y necesita más que nunca que el Señor tenga un encuentro personal con él y le pueda restaurar o le pueda levantar, aunque la situación es difícil. Hemos decidido la familia que todo está en las manos del Señor, que lo que el Señor haga lo vamos a aceptar, pero como la última palabra la tiene el Señor, pues vamos a orar todos a la misma vez y con el mismo sentimiento del que tengo yo en el corazón. Pues me gustaría que todos ustedes lo tuvieran, porque son momentos difíciles para la familia después de haber perdido a un primo carnal. Ahora nos toca perder a un tío que es el padre de este primo carnal, por lo mismo, por el coronavirus, y este virus está haciendo mucho daño aquí en nuestra familia, y rogaría pues que la oración de todos, dice que la oración de los justos puede mucho. Entonces, como nosotros estamos en la presencia del Señor, me gustaría que todos oráramos por esta petición, ¿vale? Así que voy a orar por esta situación y por todas las situaciones que hay en el mundo entero, ¿vale? En esta noche, Señor, me uno al clamor de tu pueblo, Señor, y con esta petición que tengo en mi corazón, que la presento delante de tu altar, Señor, te ruego, Espíritu Santo, por esta noche, en primer lugar, Señor, que sea una noche de bendición
y que tú bendigas a todos los que estamos conectados, Señor. Los echaba de menos a todos, lo sabes tú, Señor, que es verdad. Te ruego, Espíritu Santo, que en esta noche te muevas a misericordia, Dios mío. Que te uses de tu siervo, Señor, en gran manera, Dios mío, que lo bendigas a él juntamente con su casa, Señor, que tú le llenes con tu presencia y lo bendigas en gran manera, Dios mío. Y ahora este sentir que tengo en mi corazón, Señor, es de orar por los enfermos y en especial por mi tío Guile, Dios mío. Te ruego, Espíritu Santo, tú que tienes el poder, Señor, que en esta noche tengas un encuentro personal con él, Dios mío. Es verdad que las cosas están difíciles y complicadas, Señor, pero te lo pedimos a ti, Dios mío. Tú que eres el médico divino, el médico santo, la única respuesta que tenemos en este mundo, Dios mío. Te ruego, Señor, que tú, Dios mío, se haga tu voluntad en él, Dios mío. Si es para partir para el cielo, Señor, que lo haga sin dolores, Dios mío, que lo haga sin tener problemas, Señor. Pero si es tu voluntad, Dios mío, de levantarle y de sanarle de todas las dolencias que tiene, Dios mío, tú sabes, Señor, que te lo pedimos de corazón, Dios mío, que te lo pedimos sin plamplina, Dios mío, que confiamos en ti, Señor. Sabemos que son cosas difíciles las que te pedimos, pero ¿a quién se las vamos a pedir, Señor? Solo a ti te lo podemos pedir, Dios mío. Mira a todos los enfermos de tu pueblo, Señor. Te ruego, Espíritu Santo, que tengas un rato con cada uno, Señor. Son muchos, Dios mío, de muchas dolencias, Señor. Pero tu poder, Dios mío, que sobrepasa todo entendimiento, llegue, Señor, a sus vidas, Dios mío. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Y también te pido, Señor, por las casas que están pasando necesidad, las que están pasando angustia, Señor, y las que están pasando en los momentos de luto, Dios mío. Te ruego, Espíritu Santo, que tu consuelo santo, Señor, les inunde, Señor, que tú llenes sus corazones de gozo, Dios mío, y de paz, Señor. Y que tú, Dios mío, les pongas el entendimiento suficiente para entender que toda esta esperanza que tenemos es porque tú no la has producido, Señor. Y por eso confiamos en ti, Señor. Muchas gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, aleluya. Gloria a tu nombre, sí, Señor. Así es, confirmamos la oración, Padre mío. Aleluya. Vamos a rogar al hermano Cata, por favor, que nos ponga una alabanza y seguimos todos celebrando culto a su nombre. Mi vida da consuelo y descanso. Cuando me pongo de rodillas, todo cambia, todo cambia. El problema se hace pequeño y su Gloria al Señor. Cuando me pongo de rodillas, todo cambia. En sí no es la acción, es la fe. Hay muchas acciones sin fe, pero también te digo, todo aquel que tiene fe también tiene acción. Claro que sí. Dice la Biblia, dice la palabra del Señor, ¿hay alegres entre vosotros? Canten cánticos, canten alabanzas, canten al Señor. ¿Hay alguno afligido entre vosotros en el culto? Haga oración, póngase a orar. Dice, ¿hay enfermos entre vosotros? Llame a los ancianos y únjanle con aceite. Y la oración de fe sanará al enfermo. Es decir, no te sana la imposición de manos, no te sana el aceite, no te sanan los ancianos, dice la Biblia. Y la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Dios todo lo ha encerrado en la fe. Miren qué mensaje. Somos tan pobres, el mundo entero, todas las culturas y todas las razas de la tierra, judíos y gentiles, somos tan pobres en justicia delante de Dios que Dios tuvo que encerrarlo todo en la fe. Y es por la fe el único medio en el que nos pudimos salvar debido a su gran misericordia, debido a su gran amor con que nos amó, debido a la gracia que Él derramó sobre nuestros corazones. Ha sido en la fe en su nombre, en la cual podemos ser salvos. Y dice la Biblia, es por gracia, para que sea por fe. Yo también voy a hacer una oración por todos ustedes, por sus casas, por sus hogares,
Y vamos a rogar al Señor en esta noche que tenga a bien todos estos enfermos que tenemos en mente, todas estas peticiones que tenemos en mente. Que el Señor ponga su mano, que el Señor en el nombre de Jesús pueda derribar ya esta pandemia mundial. Hermanos, tenemos que ser conscientes que no solamente está sufriendo Madrid, España o nuestros conocidos o familiares. Hermanos, esto está azotando al mundo entero. Y ahora todos juntos vamos a rogar al Dios tres veces santo. Ora ahí en tu casa, que quiero orar contigo. La oración se hace fuerte cuando la iglesia entera está unida en fe, en un mismo pensamiento. Señor Jesús, Padre eterno, elevamos a ti nuestro clamor, nuestra voz y nuestra angustia, Señor. Te queremos rogar en esta noche, Jesucristo, toda la iglesia unida. Te queremos rogar por todos los enfermos de la tierra. En especial, Padre, nosotros ponemos a los que conocemos. Mira el tío Guile, Señor. Mira los enfermos, Padre mío, que se están curando paulatinamente. Gracias por el Rafa y el Carlos, que ya les ha sido dada el alta. Que tengan una pronta recuperación en su casa. Y tu siervo Diego de Pan Bendito, Señor. Tu siervo Beethoven. Todos, Padre mío, que están en sus casas, sean sanados completamente y no porten más ninguna clase de virus. Gracias por el tío Alfonso también. Pero mira a todos los que sigan hospitalizados. Esos índices pequeños, pero que todavía se están contagiando en España, en el mundo entero. Nosotros te rogamos en el nombre de Jesús, porque lo creemos, que tú tienes poder suficiente para derretir como la cera, Señor, esta pandemia en el mundo entero, para enviarla a los lugares del abismo, a lugares secos, a lugares desérticos, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, ahora ponemos delante de ti toda la situación mundial, aquellos lugares pobres y desfavorecidos, donde la medicina no llega y donde la ayuda humanitaria ni solidaria les puede alcanzar, pero están sufriendo, donde completamente esto se ha ido de las manos, donde no pueden vivir, donde no pueden comer, Padre, donde no pueden levantarse. Ayúdalos tú, Padre. Tú eres el Dios de los desvalidos, de las viudas y de los huérfanos. Tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador. Y te rogamos en el nombre de Jesús que visites el planeta Tierra. En el nombre de Cristo, Dios mío, te rogamos por todas las naciones, por todos los hospitales, te rogamos por todos los médicos. Por favor, pisa el freno. Solamente tu pie es el que alcanza este freno. El freno está tan alto que ningún enfermero, médico o científico, ningún hombre político puede llegar a tocar el freno, pero tú tienes todo bajo control. Tu trono está en el cielo, tus pies están en la tierra. Te rogamos, por favor, Padre Santo, que se paralice esta situación mundial. Padre mío, que esta angustia cese, que no caigan más personas por esta pandemia. Derrítela en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sana a todos los enfermos. Por favor, que no haya más contagios. Libra a los niños, a los adolescentes, hombres, mujeres, ancianos y ancianas. Por favor, te ruego por los científicos, biólogos y médicos que puedan sacar esta vacuna que solamente la vas a revelar tú. Saldrá en el debido tiempo en el que tú quieras, Padre, y eso lo admitimos y nos doblegamos a tu voluntad, nos doblegamos a tu soberanía, pero nuestro deber es rogarte por la situación mundial. Por favor, alcanza los corazones y sobre todo te ruego que te conozcan a ti, que la gente te conozca a ti, que se doblegue delante de ti por medio de este tiempo de tribulación, por medio de este tiempo de presión, por este medio de angustia que el mundo en general está viviendo, que todos se acerquen, que todos se arrodillen. Te ruego por los políticos, trata con ellos, ten misericordia de ellos. Perdónalos, Señor, por favor, pero revélate a ellos, como te revelaste en sueños a la mujer de Pilato. Por favor, como te revelabas en sueños también a los magos de Oriente, revélate a ellos, por favor. Háblales por medio de alguna película,
que se encienda en internet y que les aparezca algún mensaje de que tú vives. Pero nada mejor, Padre, para predicarles que esta situación que se les ha ido de las manos, por favor, alcanza sus corazones. Por favor, a todos los políticos en general, que se humillen y que se rindan delante de ti. Bendice a los médicos, enfermeros, a todas las UBIs, todos los hospitales. Por favor, visítalos, tócalos. Gracias por ellos. Gracias porque tú, Padre mío, por medio de ellos, estás haciendo muchos milagros. Gracias por este culto y por todos nuestros oyentes. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Bueno, pues esta programación hemos empezado sobre las 11, ya son las 12:10. Esta programación iba a tener dos partes con el mismo objetivo, pero va a ser un programa diferente porque hoy no he invitado a ningún predicador. Un predicador, me refiero a un predicador conocido, pero he invitado en esta noche a una persona para mí especial, porque desde siempre, que aparte nos conocemos de toda la vida, pues aparte de esta persona, hermanos y hermanas, yo soy una persona que siempre voy a consultarle, siempre voy a preguntarle sobre dudas bíblicas, sobre dudas históricas. Es una persona que le ha dado por conocer la historia, y la historia, hermanos, a unos rangos muy altos. La historia concretamente del pueblo gitano, pero específicamente yo creo que puede ser que sepa más de la historia de Israel, de la historia del pueblo del Señor, de los hebreos, de sus costumbres. Está estudiando hebreo y ya casi lo habla, y no es nada fácil hablar hebreo. Yo me pongo con él desde hace mucho tiempo. Cuando tenemos algún lugar que nos lo permiten, nos reunimos para estar estudiando cultura del pueblo gitano. ¿Qué sucede? Que eso no es meramente aprender cultura gitana. Aprender cultura gitana después te enlaza a ver mucha profundidad histórica y muchas raíces bíblicas, muchos paralelismos con el mundo hebreo. Indudablemente a él el estudio de la cultura gitana le ha llevado también a estudiar el mundo hebreo. Y para mí es un honor, hermanos, que hoy también esté con nosotros, porque yo soy de las pocas personas que me considero uno de sus preguntones. Siempre le está preguntando y escribiendo: Israel, ¿qué sabes tú sobre este tema? Y bueno, es el Israel, quiero por favor que se le abra el micrófono, es el Israel, es de aquí, de Cañorroto. Para quien no le conozcan, su padre es el Quilino, su tío es el Alfredo el Hueco. Y ya está entre nosotros Israel. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Se te oye perfectamente. ¿Qué tal? Muy bien, Elías, gracias a Dios. Muy bien. ¿Estás bien? Bueno, él es un poquito lachudo, pero quiero que se encuentre entre familia. Este programa, hermanos míos, yo lo estoy viviendo con él desde hace años. Reitero, porque todas mis preguntas, las cosas que no entiendo sobre el hebreo, sobre los griegos, sobre la historia, sobre los gitanos, sobre la lengua, para preguntarle sobre los gitanos en el mundo, siempre me dirijo a él. No tengo otra fuente. Y que yo sepa, es la única persona cercana a mí que me puede enseñar esas cosas. No conozco otro. Y nada, Israel, ¿qué tal estás? ¿Qué tal te encuentras? Pues muy bien, gracias a Dios. La verdad es que estamos bien. No nos hemos enfermado. El Papa estuvo malo, pero gracias a Dios duró muy poco. Estuvo prácticamente 8 o 10 días en el hospital. No le entubaron, se recuperó muy pronto, respondió muy bien al tratamiento y fue un milagro de Dios. Los mismos médicos se asustaron, diciéndole cómo una persona con su edad, fumando prácticamente 50 años que lleva y no ha sido una persona que se ha cuidado, como esa mejoría y esa forma de reaccionar tan rápido. Salió y está en casa, gracias a Dios, muy bien. Y toda la familia está muy bien, gracias a Dios. Nos alegramos todos, nos alegramos todos. Pues nada, Israel,
aunque tú no quisieras decirlo, ya lo he dicho yo por ti, Ya. que estudias mucho, sabes mucho y tu conocimiento acerca de Dios, pues aunque tú no lo expreses, ni lo vayas gritando por ahí, ni te des promoción a ti mismo, la gente íntima tuya que nos hemos criado prácticamente, que hemos nacido en el Evangelio, en la iglesia de Caño Roto, que tenemos unos principios y una doctrina más filadélfica de lo que la gente se piensa, ¿verdad que sí, Israel? Que Sí. nos hemos peleado mucho con los anti, anticonservadores. Los anticonservadores nos hemos peleado mucho, tú y yo. Sí. Bueno, pues nada, Israel, yendo al meollo de la cuestión, quiero, como yo ya te he presentado y la mayoría de las personas te conocen, quiero hacerte la primera pregunta. ¿Desde cuánto hace que estudias la lengua y la historia del pueblo gitano? ¿Cómo nació ese afán tuyo por querer saber? Bueno, pues esto empezó en el año 99. Yo estaba en México y estaba yo con mi papá y un primo de mi mamá, eh, que yo le quería como un tío, Pepín en paz descanse, le conocéis. Sí, Su hijo vive ahí en Caño Roto, la plaza del tío Lolo. Y yo recuerdo que yo tenía 18 años y estábamos en México y me acuerdo todavía que estábamos como en un tipo Sportium, como lo que hay ahora aquí, allí ya estaba, lo de las apuestas. lo de las apuestas deportivas, sí, y estábamos ahí y por casualidad estábamos con unos gitanos mexicanos, no españoles que viajan a México, sino mexicanos de aproximadamente 2 siglos allí, que son de origen más que nada serbio, porque todos tienen apellidos Jugovic, Braidovic, son de origen serbio, pero hablan con acento castellano. Y este primo mío que te digo, en paz descanse, estaba hablando con ellos y vinieron unos gitanos de Estados Unidos y empezaron a hablar con ellos en un idioma que no era ni inglés ni castellano. Y a mí eso me chocó, me extrañó mucho. Y digo, Ujú, y le pregunté a este primo mío, digo, tío, ¿en qué idioma hablan? Y te están hablando en lengua gitana, hijo, porque ellos nunca la han perdido. Y ujú, entonces, que hay una lengua gitana que no tiene nada que ver con lo que hablamos nosotros en España, que es un idioma de verdad, que se entiende en gitanos de otros países. ujú. Y dice, sí. Bueno, y entonces yo ahí empecé a moverme. Cuando regresé a España, ya en el año 2000, pues empecé a investigar, empecé a preocuparme y me di cuenta de que existía una cultura gitana con costumbres, con idioma y con una historia muy, pero que muy interesante, que la gran mayoría de los gitanos y de los no gitanos desconocen. Por supuesto, ciento por uno. Yo el único medio que he tenido para aprender lo poquito que sé ha sido por medio de ti, Israel. Y ya sabes que, bueno, yo siempre te he animado a escribir un libro. Bueno, pues lo siguiente que quisiera preguntarte, Israel, vamos más al tema de gitanología, por así decirlo. ¿Y desde cuándo se tiene más o menos conocimiento del pueblo gitano? ¿Desde cuándo se empezó a saber? Me refiero históricamente en lo que se haya podido escribir. Bueno, históricamente, los primeros datos de gitanos pisando tierras europeas consta del siglo, principios del siglo XIV, 1300, y fue en Bizancio, en la actual Turquía. No habían turcos, eran todos griegos y armenios, y ellos vieron a los gitanos y se extrañaron mucho de verles y les preguntaron, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? ¿Mm? Y ellos les dijeron una confirmación que es muy interesante, que la mayoría de Sí, los gitanólogos, entre comillas, sí. eh, pues no han considerado. Ellos dijeron, nosotros hemos salido de Egipto huyendo de Faraón porque hemos sido esclavos de él. Vale, vamos a ubicarnos porque esas historias, aunque yo me las sepa, hay gente que les puede sonar a chino. Vamos a dar el trasfondo de esa respuesta. Estamos hablando que esa respuesta a ellos la están dando sobre el 1400, 1300, perdón. 1300. Pero en ese tiempo, te voy a dar lugar para que sigas explicando. En ese tiempo las Biblias
y la historia de la Biblia estaba al alcance de la gente? De la zona de donde ellos venían, no, porque ellos, está claro que el gitano sale de la India, concretamente del norte, del Punjab, unos dicen del Raiput, de otra zona, pero bueno, es el norte de la India, y en las zonas donde ellos vivían, que era frontera con Persia, y las gentes que habían ahí, estaba totalmente, no es que estuviera totalmente prohibido el acceso a la Biblia, sino que no había. No había porque ahí la Biblia, si te pillaban los hindús, los brahmanes con una Biblia, te descuartizaban. Si te pillaba un musulmán, porque ya Persia era musulmana en ese tiempo, pues te cortaban la cabeza directamente. Si te Entonces vieran la con una pregunta, Biblia. si te Claro. vieran con una Biblia o hablar de la Biblia, estaba prohibida. Y si por casualidad te encontrabas alguna Biblia por ahí, estaba escrita en latín y el latín no lo conocía nadie sino solamente los curas. Entonces la pregunta es, ¿cómo los gitanos podían conocer relatos bíblicos? Es decir, ¿cómo podían conocer Biblia en ese tiempo? Es un misterio. Es un misterio. Entonces, nos acabas de decir, Israel, que se sabe que el pueblo gitano sale de la parte del norte de la India, pero con esto queremos aclarar que igual que Israel estuvo 400 años en Egipto, Israel no eran egipcios. Claro. Entonces el pueblo gitano moró en la India, pero no somos hindúes, ni somos indoarios. No. Pues No, acláranos no, un poquito esto. sí. Bueno, vamos a ver. En la zona donde ellos estaban, habían muchas religiones, eh, pero es interesante de que los gitanos tenían costumbres de esas religiones que habían, sobre todo tenían costumbres persas y tenían costumbres mazdeístas, que es una religión un poco cercana al cristianismo, y tenían también costumbres cristianas, porque en esa zona había cristianos también, en la zona donde los gitanos vivían, pero no tenían costumbres de los originarios de la India, es decir, de los que dicen los supuestos gitanólogos, que venimos los gitanos, no tenían costumbres arias de los pueblos indoarios. Los pueblos indoarios queman a sus difuntos eh, porque creen en la reencarnación, dicen que quemándolo es la forma más rápida de que el cuerpo se pueda reencarnar. Los indoarios creen en la pluralidad de dioses, tienen muchos dioses, Claro. eh, los Son adoran a las vacas. politeístas, los indios son politeístas. Sí, sí, son politeístas, adoran a las vacas, es un animal muy sagrado, hacen cosas que son muy, 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 la verdad, Sí, muy oscuras para nosotros. Y, y es interesante porque el gitano, llevando tantos años, porque estuvo viviendo en la India, es cierto, tantos siglos viviendo en la India, ¿por qué no tiene ni un solo elemento que le identifique con los pueblos de la India? Podía hablar de costumbres indoarias, pero la verdad que por un poco de respeto, que veo que hay gitanos viejos, no sé si las voy a decir porque pueden sonar fuertes. sí. Claro, claro, sí, mejor, mejor. Pero para, como ya lo sabemos, algunos resumimos que no tenemos ninguna costumbre nosotros de los indios. En absoluto, ni una sola costumbre. Ya te digo, los indios, por empezar, creen en muchos dioses, cosa que el gitano siempre ha creído en un dios, de ahí viene la palabra undebel, que la palabra undebel viene de un del castellano uno y de bel viene del sánscrito deva, Dios, ¿vale? Más el sufijo el, que probablemente provenga del hebreo. O sea, Claro. un debel, un único Dios. Con eso los gitanos ya nos estaban diciendo que adoraban a un solo Dios, que no eran politeístas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira, yo le voy a decir a toda la audiencia que mientras vayan escuchando, si aprecian, van a encontrar unas confirmaciones especiales en el pueblo del Señor en su historia, más que las que vemos ahora, más que las que podemos ver en la cultura actual gitana, más bien estudiando la historia pasada. De acuerdo, Israel. El pueblo, el pueblo gitano, ¿qué ruta de países atravesó para llegar a España? El pueblo gitano sale de la India, del norte de la India,
Según los historiadores, dicen que salen del año 1000 por las invasiones árabes, concretamente de Mahmud de Ghazni, pero eso es una Sobre el año locura. 1000, sobre el año 1000 Sí, fue el sobre el año éxodo. 1000, sí, pero no fue esa fecha, ¿vale? Lo quiero desmentir por si algunos de los que están ahí la han escuchado, que salieron de India por las invasiones musulmanas, porque los musulmanes conquistaron toda Persia y toda la zona de la India. Por eso ves ahora muchos indios que son musulmanes y no Sí, son hindús, por esas invasiones musulmanas. Y ellos dicen que ellos salieron, los gitanos de la India, porque por estas invasiones, que fueron esclavos, los llevaron al Jorasán, lo que es la actual Persia, y los gitanos luego pudieron llegar a Europa. Pero eso es completamente una locura, porque ningún pueblo hubiese podido sobrevivir como pueblo a una invasión musulmana, y más de Mahmud de Ghazni, que fue un genocidio en absoluto. Este hombre directamente porque los que no se convertían al Islam les cortaban la cabeza, y a los que él deportaba los vendía como esclavos en Damasco y en Siria. O sea, el gitano, eso es como decir que un pueblo pudo sobrevivir al holocausto nazi, como pueblo. Eso es imposible. Como imposible. pueblo no pudieron sobrevivir. Entonces el gitano no pudo salir nunca huyendo, fue deportado, perdón, por los musulmanes, porque tampoco tenemos elementos musulmanes en nuestro idioma ni en nuestra cultura, Ujú. ¿vale? Eso es muy significativo. El gitano sale de la India con la conquista de los sacerdotes hindúes cuando empezaron a poner leyes muy inmundas y muy inmorales, ¿vale? Como que había que adorar a las vacas, que había que hacer rituales con ellas muy satánicos y muy inmundos. El gitano, cuando los brahmanes toman el control total de la India y del Valle del Indo, el gitano huye de la India. Huye de la India, fue aproximadamente esto en el siglo 9 después de Cristo, en el 900, sale de la India y pasa por Persia, y ahí empieza a tomar, que es el primer país que se encuentran, y empieza a tomar costumbres persas y palabras persas. El actual persa Israel, ¿qué El, sería? actu- el actual Persia es ahora el actual Irán, Irán. Irán, ¿vale? Eso era Persia, vale. Eso era Persia. Pasan y cogen costumbres persas, como por ejemplo la lectura de manos, algo que tanto los gitanos han practicado hasta hace muy poco. Bueno, lo siguen practicando. Yo sigo viendo gitanas españolas Sí, que siguen leyendo la sí, mano. Lo que es la la Bonaventura. Buenaventura, lo que en Sí. romanés se dice Drabarel Bast, y es que precisamente Bast también es una palabra persa que significa mano, y ellos cuando pasan por Persia toman costumbres y palabras. Eso nos dice que el gitano pasó por Persia o estuvo viviendo en Persia un poco de tiempo, ¿vale? Estuvieron Pasa, viviendo en esa parte de Persia que es la actual Irán. sí, Ujú. ¿vale? Pasa por Persia y se dirige rápidamente y llega al primer país que cristiano, por así decirlo, que llega es Armenia. Mm. En Armenia sí se asientan y están viviendo aproximadamente un siglo y pico. Y ahí también adoptan un montón de palabras armenias, ¿vale? Como por ejemplo la palabra grasti o grast, caballo, Sí. la palabra bov, horno, la palabra Mm. kirmo, gusano, y un montón de palabras más. Eso nos Esos son dice, préstamos que tomaban de los países por donde ellos pasaban. claro, estos son préstamos armenios, palabras armenias que ya no existen en el armenio actual. Porque tú a un armenio le dices cómo dices caballo y ya no dice grast, porque el idioma ha evolucionado, ¿vale? Mm. Pero con esto el gitano, si estudias el vocabulario gitano, a través del vocabulario gitano te dice o te enseña qué países el gitano pasó o convivió y con qué pueblos Claro, convivió. indirectamente te enseña qué recorrido hizo. Exactamente. De acuerdo. Bueno, pues Después de eso, Armenia, llegan a Armenia, están ahí un tiempo considerable y cuando empiezan las invasiones turcas, el gitano sale de Armenia y se dirige a Bizancio, que era territorio cristiano, que eran griegos y armenios, en la actual Turquía. de acuerdo. Y ahí, cuando llegan a Bizancio, los bizantinos les reconocieron
y les dijeron una palabra que es muy interesante, les llamaron Achinganoi, de ahí viene la palabra Echigán, como se dice gitano en rumano, y Zíngaro, como se dice gitano en italiano, de ahí, de Achinganoi, de ahí viene Zíngaro y Chigán, y ellos les llamaron Achinganoi. Y estos Achinganoi son muy interesantes porque, según la historia, estos Achinganoi eran un pueblo nómada errante músico que estaba por esas zonas en el siglo VII después de Cristo, que eran brujos o leían la mano, eran grandes músicos, eran buenos orfebres, creían en la unidad de Dios, consideraban impuro mezclarse con otras gentes, pero no guardaban el sábado y se bautizaban también. La enciclopedia judía dice, hablando de estos Achinganoi, que es un misterio, no se ha vuelto a saber nada de ellos, dicen que pueden ser considerados israelitas. Pero lo interesante que estos bizantinos, al ver a los gitanos, les recordaron a estos Achinganoi. Les recordaron a los Achinganoi. Sí. De acuerdo, de acuerdo. Vamos a ver, cuando fueron pasando de, claro, Bizancio era cuando en la Biblia habla de Asia, de las iglesias de Asia, que luego fue Grecia, Turquía y luego Grecia. Ahora actualmente es Turquía. Primero, ahora es Turquía. Eso siempre perteneció a Grecia. Siempre Siempre. fue terreno griego, que era Siempre. cuando eres el terreno donde la Biblia dice las iglesias de Asia, que es entre Italia e Israel. Son las iglesias que Pablo fue a predicar, Éfeso y todas esas que estaban por ahí, Colosa, Corintio, estaban en esa zona, esas iglesias. Ya sobre el año 600, porque partimos de la zona cero, que es el tiempo de la iglesia primitiva, por así decirlo. Sí. Luego ya en el año 600 es cuando los gitanos han pasado por allí. O estos Achinganoi, que estos griegos bizantinos les recordaron, cuando vieron a los gitanos, 2 siglos después, les recordaron a estos Achinganoi. Dijeron, soy los Achinganoi. De acuerdo. Y luego la ruta hasta llegar a España ya, cruzando El gitano, Europa. claro, el gitano se queda en Bizancio, se queda también ahí asentado un tiempo viviendo, pasa luego a Grecia, donde se quedan asentados también otro poco tiempo, empiezan a adoptar y a tomar palabras griegas, y luego ya empieza la dispersación por todo el continente europeo. De Grecia pasan a lo que es Bulgaria, de Bulgaria, eslavos. sí, toda la zona de los eslavos, Bulgaria, Yugoslavia, Rumanía no existía, se llamaba Valaquia, Hungría, y ahí en Hungría unos iban quedando en Grecia, otros iban quedándose en Bulgaria, otros iban quedándose en Serbia, otros iban quedándose en Hungría, otros en Rumanía, y así iban pasando por cada país. Fue una dispersación. En Grecia estuvieron juntos y luego cada uno fue entrando en Europa, quedándose en un país. Entraron como un único pueblo, pero luego empezaron a dispersarse, ¿vale? Y cada uno se quedaba en un país. En Grecia empiezan a hablar se ven o se entrevistan con el rey, perdón, en Hungría, con un rey que había, se llamaba Segismundo, y les da un salvoconducto porque ellos dicen que quieren ir a ver al Papa y necesitan un salvoconducto en peregrinaje, como peregrinos, para poder libremente circular por toda Europa e ir a ver al Papa. Ellos se identifican como cristianos. De acuerdo, sí. Y de alguna manera, Israel, ¿sobre qué año entran a España? El gitano, según el documento que tenemos, o que hay en España, es en el 12 de enero de 1425, unos gitanos llegaron al reino de Aragón, Zaragoza, toda la zona de Zaragoza y Cataluña, y se van a ver con el rey de España, o del reino de España, que es Alfonso V, y le piden también, eran gitanos, según dicen, que venían de Francia,
Sí. Y le piden, se van a ver al rey y le piden otro salvoconducto diciéndole que son cristianos y que quieren ir a Santiago en peregrinación. Le piden un salvoconducto para estar en el país tranquilamente, sin ser perseguidos ni maltratados. Ellos eran muy inteligentes. Ellos iban a ver siempre a los reyes o a la gente monárquica para tener poder y favores para no ser de alguna manera perseguidos. Ujú. Una vez ya dentro de España, Israel, los gitanos, ¿qué tal fueron recibidos y a qué se dedicaban? El gitano, cuando llegó a España, pues traía, igual que en toda Europa, traía unas artes y unas habilidades que venían del Oriente, de las zonas que ellos venían. Era una zona culturalmente muy rica. Ellos traían lo que es todo tipo de adivinaciones, se dedicaban prácticamente a eso. Eran grandes herreros, Sí, grandes orfebres, que todas esas cosas las aprendieron ahí en las zonas donde ellos vivían, en la zona de la India. Y porque todos esos inventos que dicen los historiadores españoles de que éramos ladrones y que eran chalanes y asaltantes de caminos, todo eso son inventos y fábulas que se han inventado muchas cosas malas de nosotros. Eso es incierto. El gitano traía habilidades consigo, eran domadores de animales, domaban osos, siguen habiendo gitanos que doman osos, los puedes ver por ahí por la zona de Rumanía, de Hungría, se llaman ursari. sí, sí. Tú los puedes ver en internet, los ponen a los osos de pies, osos pardos. No es fácil domar un oso. Todas esas habilidades son persas y babilónicas más antiguas. Sabían, predecían el signo o el destino, sabían de tarot, otra costumbre que es judía, y hacían lo que es todo tipo de cartomancia. ¿Que es Y judía esa costumbre? el tarot es un invento judío, claro. Qué raro, ¿no, Israel? Sí, claro, los judíos también tenían mucho tipo de brujería. Claro, que los judíos lo vinieron atrayendo también de todas las cosas que iban aprendiendo de sus naciones vecinas. Sí, y eso, y eran magníficos herreros, orfebres, y, y a eso practicaban lo que es todo tipo de malabares, hacían grandes circos. O sea, era un pueblo muy inteligente. Fíjate, los primeros gente historiadores que escribieron de los gitanos, no solo de España, sino de Francia y del imperio donde ellos venían, del imperio austrohúngaro y demás, dicen que eran gente muy, muy inteligente. Dicen que en poco tiempo que estaban ya en un país, conocían todos los secretos del país y conocían el idioma del país a la perfección, de tal forma que no tenían acento. Porque tú sabes, cuando viene un extranjero a un país y aprende el idioma del país, se le nota rápido porque tiene un acento. Ah, claro. Pues estos historiadores dicen que a los gitanos no se les reconocía que eran extranjeros por la forma de hablar, sino por una costumbre y un idioma que ellos traían consigo. Lo rápido que se adaptaban. Sí, eran muy listos. Ajá. O sea, hemos dicho, para recapitular, que desde que empieza la inmigración del gitano en el norte de la India y llega a España, ¿cuánto tiempo ha durado? ¿Unos 400 años? No, sí, aproximadamente, o más. Unos Más 4. porque si contamos del año 1000, como dicen los gitanólogos, sí, pero se cuenta más para atrás. Hay que contar por lo menos un siglo o dos antes. Tardaron como 500 años en llegar a España. Cuando llegan a España, de alguna manera son bien recibidos. Son bien recibidos, claro, se van a ver con el rey Alfonso V, ahí en Aragón, en el 1425, y concretamente un tal gitano llamado Juan de Egipto va a verse con él y con un par de hombres más a pedirle este salvoconducto, diciendo de que son peregrinos que vienen de Europa del Este a ir a Santiago, a O Santiago sea, de se Compostela. entrevistaron con el rey. Se entrevistaron con el rey y el rey les otorgó un salvoconducto diciendo de que se les permitiera ir por todo el territorio español libremente. ¿Y con qué propósito decían ellos que querían ir a Santiago de Compostela? Porque sabía, y haciéndose pasar por cristianos peregrinos, no iban a tener problemas. Claro. Por eso hicieron lo mismo con el rey Sigismundo, diciendo que iban a ver al Papa,
digamos que venían de una forma religiosa. O sea, que Y se es las interesante, sabían. Los medios de se sabían, supervivencia se lo sabían. se sabían todo. Claro, ellos eran muy inteligentes. Date cuenta que de la zona donde ellos vivían, ellos eran una zona muy cosmopolita. Lo que es todo el territorio Persia y el Valle del Indo, eso había mucha riqueza cultural ahí. Ahí no solamente vivían persas, ahí habían griegos, habían, habían judíos, habían babilónicos, habían Ujú. muchos grupos de razas. Entonces ellos aprendieron ahí muchas artes, muchas habilidades y muchas costumbres, ¿vale? Porque toda esta riqueza cultural viene de Oriente, ¿me entiendes? Entonces ellos eran muy inteligentes. No como se dice ahora que el gitano es analfabeto, no. Eran demasiado inteligentes y listos. Claro, claro. Quiero hacer un inciso ahora en el programa, quiero hacer un paréntesis para decirles a todos que se animen a no abandonarnos, porque esto no se va a quedar solamente en meros datos históricos. A la finalización, para todo el mundo, como esto va a quedar grabado, queremos lanzar un mensaje en castellano y en romanés, porque ahora vamos a empezar a hablar también sobre la lengua del gitano. Bueno, pues otra pregunta que tenía que hacerte, aparte de que el gitano ya está en España, ya de alguna manera, ha pasado España, se está moviendo por España, está sabiendo los medios de supervivencia para estar en España. Una vez que está dentro de España, Israel, ¿cuándo se ha promulgado la primera pragmática antigitana? La primera pragmática antigitana es en el 1499 por Fernando e Isabel, los católicos. O sea, a los 1465, 60 años, no sé, 50, 64 a los 65 años de estar el gitano ya en España. en España, sí. Ahí empieza la primera pragmática y eso, tristemente, comienza un antes y un después para los gitanos de España. Pues los reyes católicos, como he dicho, promulgan la primera pragmática y dice así esta ley. Los egipcianos y caldereros Mm. extranjeros durante los 60 días siguientes al pregón tomen asiento en los lugares y sirvan a los señores que les dieron los que fuera menester, es decir, que se sometieran como esclavos, y no vaguen juntos por los reinos, o al cabo de 60 días salgan de España, so pena de 100 azotes y destierro la primera vez, y que se les corten las orejas y los tornen a desterrar la segunda vez que fueran hallados. Esa es la primera pragmática Así antigitana. sonaba la primera pragmática real, firmada por Isabel y Fernando, Isabel y Fernando. 6 años por, después de la sobre, expulsión. por sobrenombre los católicos, que poco tenían que ver Poco tenían de cristianos, claro. con la vida católica. Sí. Y esa pragmática es un antes y un después, porque antes de eso el gitano estaba bien en España, pero eso marcó un antes y un después. Es interesante que también es 6 años después de la expulsión de los judíos de España, empieza este espíritu a expulsar también a los pueblos o a las etnias menores. O sea, fue 6 años después también de la De la expulsión de expulsión los judíos. de España, sí. ¿Por cuántos años se siguió repitiendo estas pragmáticas? ¿Se siguió repitiendo? Toda la corona española. Después, Carlos V, en el 1539, los expulsa del reino y los manda a galeras para los varones comprendidos entre 20 y los 50 años. Fíjate, él pone una pragmática, Carlos V, para los gitanos únicamente, de mandarlos a galeras por el único motivo de vagar juntos. No era otra cosa el motivo. Si les veis juntos, mandarles a galeras. A todo varón de entre 20 y 50 años. Pero Israel, lógicamente, había algún porqué de esta persecución. Lógicamente no hay. El único motivo era ser gitano o estar junto con un gitano. Al gitano no se le permitía estar juntos con otro gitano, con su mujer y sus hijos. En los caminos, en los campos, en ningún lado. Familiarmente reunidos no podían estar. No podía estar en ningún lado. No se les permitía. Este es en el año 1539. 39. Luego Se sigue. sigue otra pragmática de Felipe V también. En el 1633 dice, niega
la condición de grupos a los gitanos. Otra vez grupos a los gitanos. No se les permite vagar y andar en grupo. Y manda a todas las justicias que si hubiesen gitanos en su partido, dice así, se reúnan todos con gentes y con perros y armas, los perquen, prendan o maten. Y si les prendieran por algunas causas justas, no mereciesen penas de muerte ni galeras, queden esclavos para toda la vida. Nivel. Y cuantísimos gitanos cayeron presa de esos edictos, Por supuesto. por supuesto. La otra pragmática es en el 1749 por Fernando VI, que esta es la peor de todas, y En el el marqués 1700, 49. entonces ya estamos entrando en el tiempo de la Gran Redada. Sí, Vale, vas a empezar ya a hablar sobre, me imagino, sobre esto. sí, porque es la siguiente pragmática. Pues háblanos de esa pragmática y si luego después de esa pragmática me imagino que hubo otras. Sí, creo que sí. Pues Ahora lo léenos miramos. todas las pragmáticas y después vamos a hacer hincapié en la del 1739, la noche de la Vale. Gran Redada. Vale. Hay otra de Felipe V que se ordena cazar a los gitanos por hierro y por fuego. Fuego se refiere a disparos. Hasta la santidad de los templos podrían ser allanadas en su persecución, altercándoles de las fradas del altar si hasta él llegaran huyendo en busca de asilo. Fíjate, en Y si el se mete en una templo, iglesia, que le prendan a tiros. igual, cuando Es la ningún pragmática. ladrón o asesino o delincuente, si se metía en un templo, no podía entrar nadie ahí, ni el rey. Sin embargo, a los gitanos no se les permitía ni esconderse ahí. Les podían ejecutar aún en los lugares, en los santuarios. Hasta los santuarios católicos, exactamente. ¿Esa de qué fecha es? Esta es del ¿Del 1700. 1700? 1700. Y continuaron las pragmáticas Luego antigitanas. en el 1749, la Gran Redada. Fue en el 1749. Sí. ¿De acuerdo? ¿Hubo más pragmáticas? No, ya no hubo más pragmáticas, sino que ya empezó a haber. Sí, en el 1836 se lleva a cabo una equiparación política del gitano y en el 44 se crea la Guardia Civil, entre otros cometidos para tener el control especial de los gitanos. O sea, se crea la Guardia Civil para poder tener, entre otros motivos, formaba parte de los motivos de la creación de la Guardia Civil para poder tener controlados a los grupos de los gitanos asentados en España. Sí. Eso fue en el 44. 1844. Mi memoria acerca de la genealogía pasada, personal, pues me llega hasta finales del 1800. Yo tengo fotografía y alguna información de, sí, justo del abuelo de mis abuelos, que por mis cálculos era del 1800 y pico, o sea que fue contemporáneo a esa pragmática. Claro, por supuesto. Del 1800 y pico. De acuerdo, pues de lo que te quiero hablar, háblanos, porque bueno, sí, podíamos hablar que ya con todas estas pragmáticas, aquí vamos a hacer este inciso, antes de pasar a hablar sobre la noche de la Gran Redada, háblanos, la lengua del gitano fue erradicada por medio de todas estas pragmáticas antigitanas. Claro, estas pragmáticas antigitanas al gitano le prohibía también usar su traje, costumbres y lengua, y estar juntos, no se les permitía. Y el gitano, pues con todas estas leyes discriminatorias de una manera muy satánica en contra de nosotros, el gitano empezó a perder mucho sus costumbres y su lengua sobre todo. No se les permitía hablar en romanés, su lengua gitana, y el gitano pues la fue perdiendo por miedo a represalias, a que les azotaran, les mataran, o les mandaran a sus hijos en galeras o les aniquilaran.
o le Claro, su desterraran de los medio de reinos. supervivencia era Esconderse. esconderse y no hablar esa lengua. Claro, intentar pasar lo más desapercibido posible de no parecer ser gitano. Claro, socializarse un poquito más con los pueblos españoles y tratar de pasar desapercibido. Claro, pero es que no se les permitía, porque el gitano no se le dejaba trabajar libremente. Al gitano tenía que ser esclavo de un marqués. Tenía que ser esclavo. ¿Eso habla a Israel, si no me confundo, del origen de nuestros apellidos? Pues claro, la mayoría de los apellidos de los gitanos, veis que muchos de los payos españoles no los tienen. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos apellidos de la gente de los marqueses. Porque al hacernos esclavos de ellos, nos daban sus apellidos. De acuerdo, de acuerdo. O sea, claro, nos apadrinaban con el apellido de la hacienda donde trabajábamos, Exactamente. los gitanos. Entonces, ese es el motivo de la pérdida del lenguaje original del pueblo gitano, las pragmáticas antigitanas y la persecución. Y muchas, y muchas, Desde el y mu- 1490 y tantos estamos hablando, del 1499 que empezó la primera, hasta hasta la el 1000. creación ya de la Guardia Civil, que es en el 1800 y pico, o sea, son como 400 y pico años, 400 años, Sí, alrededor de una persecución incansable. De acuerdo, y de ahí esto es el producto, en esto tenemos que hacer hincapié, es el objetivo de que el producto, sí, la causa por la que nosotros ya hemos perdido de hablar esa lengua original que sí se habla en el mundo. exactamente. Ese es uno de los motivos por el cual no hablamos romanés y hemos perdido muchas costumbres también y cultura que traíamos con nosotros. Por causa de estas pragmáticas. Lógicamente el gitano no podía practicar, le daba miedo. Era imposible, Claro, bajo pena de muerte. bajo pena de muerte, claro. Un punto donde yo quería llegar. Háblanos sobre la noche de la Gran Redada, su intención, su desarrollo, su ejecución contra los gitanos y esa intervención de Dios. Háblanos, ¿qué sucedió? Porque yo lo he desconocido, nadie me lo ha enseñado, solamente lo he escuchado de ti. Y después se ha corroborado con Internet, que ya ha habido gente con Internet que alguien ha escrito algo, pero yo esto nada más lo he escuchado de ti. Háblanos. Claro, porque España siempre esto la ha querido tener oculto. Apenas hay muchos documentos de ellos. Y los historiadores no hablan tampoco, apenas. Muy poquito se habla de esto. Sin embargo, fue el primer intento de genocidio en toda Europa. Fue el primer intento de genocidio contra ningún pueblo o cualquier pueblo europeo. Y eso fue en España en el 1749. La idea subió al corazón de un tal obispo de Oviedo, no recuerdo su nombre. Un tal obispo de Oviedo. Esto subió en su corazón. Se lo dijo al marqués de la Ensenada, el marqués de la Ensalada, como dice un gitanico, y el rey era Fernando VI, y cometieron un acto impune que fue detener a más de 12.000 gitanos de toda España. Esto se mantuvo en secreto durante mucho tiempo y se mandaba mensajes a la caballería del todo el reino y a los religiosos para que informaran dónde había gente de etnia gitana. Se les mantuvo encerrados a estos gitanos a lo largo de 16 años. Estuvieron hombres y niños a partir de 7 años separados de sus madres. A los hombres y a los niños mayores de 7 años les mandaron a hacer trabajo de astillería, y construcciones de barcos. De astillería y construcción de barcos. Claro, trabajos forzados, les dejaban como esclavos o los metían en prisión. A niños de 7 años. Y a las mujeres se les metía o en cárceles o en campos de concentración. No tengo yo entendido que se las llevaba también a las casas, a los conventos, a las mujeres, con Sí, monjas, también. y las encerraban. Y las encerraban, claro. Todo tipo de encierro, de libertad y de tener contacto con su familia, es lo que querían. La idea de ellos era un holocausto total y lo hicieron, eh, y estuvieron así 16 años con 12.000. Dicen que en una sola noche, eh,
capturaron a 12.000 gitanos del todo territorio español. Y estuvieron 16 años. La idea de ellos era todos los gitanos de España, pero gracias a Dios que Fernando, 9 años después de esta pragmática, el marqués de la Ensenada. Vamos a ir por partes, disculpa por puntualizar, Israel. Esto fue debido a un obispo de Oviedo y el La idea marqués subió de ahí. Vale, y el marqués de la Ensenada, que era un marqués en España, con acceso al Sí. rey, Era un político, sí. era Más un que nada político. Este hombre, el marqués de la Ensenada, es el que lo lleva a cabo acercándose a la corona. El plan fue la idea fue de un obispo. Se la dijo al marqués de la Ensenada porque era un hombre muy poderoso, Influyente. como él, influyente, y él fue a donde el rey, y el rey dijo, pues yo voy a hacer lo mismo que hizo mis abuelos, Fernando e Isabel, con los judíos, que los echó del país. Entonces yo los voy a encerrar, voy a tirar a estos vagos y maleantes porque yo no sé con qué mente nos veían, pero nos veían con una mente, la verdad, como nos tenían por algo inmundo. Yo pienso que esto es más que nada de contingencia espiritual. El gitano no hacía nada de daño en España, al revés, trajo mucha cultura. Perdona, Israel, rebobina y habla un poquito más alto. ¿Los gitanos estabas hablando? Sí, el gitano en España no era ningún tipo de delincuente, eran mucho más delincuentes los españoles que los gitanos. De hecho, si tú lees los testimonios de, por ejemplo, de George Borrow, que vino a España, se asombró de ver la corrupción que había en este país. España desde tiempos muy antiguos ha sido un país de corruptos, de ladrones y de asesinos, desde tiempos muy antiguos donde la justicia Históricamente es el lastre que arrastra España. es el lastre que arrastra y la de semilla gente del ignorante y ladrones. ladrones, claro. Y un sistema judicial totalmente corrompido y corrupto. Y la semilla del español la tienes en Latinoamérica, donde son países totalmente corruptos en todo su procedimiento judicial y político. De acuerdo, Y porque esa es la los semilla padres, claro. Claro, sí, fueron españoles los que fueron a colonizar todas las Américas. Entonces el gitano, estas ideas para mí son espirituales. Ya te digo, 6 años después de la expulsión de los judíos, ese mismo espíritu satánico empieza también con los gitanos. Si el gitano no hacía nada, si no tenía era de la misma religión del país, trajo cultura a España que la enriqueció y un idioma que le enriqueció, porque ahora hay muchas palabras del castellano son nuestras. Trajo oficios que enriqueció también al país con ellos y una forma de trabajar las herraduras y lo que es todo tipo de fragua que los españoles desconocían porque los gitanos lo traían de Persia, esas habilidades, ¿vale? Y más cosas. Entonces el gitano no hacía nada. Culturalmente era 1000 veces más rico que el español. Es algo espiritual el exterminio que querían hacer con el gitano. Pero no solamente en España, en toda Europa. España fue el país europeo peor. El promotor. Fue el peor. No fue el promotor, fue el peor. Fue el peor, ¿vale? Fue el peor. Al español, a la corona española le dio solamente por los gitanos. Y ya te digo, esa noche encerraron a 12.000 gitanos de toda España durante 16 En una sola años. noche, en una sola noche se llevaron presos a 12.000 gitanos de toda España. De toda España, sí, con la intención de exterminarlos, les separaban a las familias para que no se reproducieran. ¿Vale? Un símil tremendo con el capítulo 1 de Éxodo, la persecución contra los israelitas dentro de Egipto. Claro, por eso los judíos a nosotros siempre nos han mirado como un pueblo muy cercano y muy paralelo a ellos. Por todas estas cosas. Ellos las saben. Yo hablo con judíos y ellos saben todas estas pragmáticas y toda esta persecución No lo gitana. desconocen. No lo desconocen. En toda Europa. Y el holocausto nazi fue especialmente para el judío, pero también para el gitano. El primero fue el judío y el segundo el segundo pueblo que quería exterminar Hitler fue el gitano. El mismo espíritu que tenía el marqués de la Ensenada, Fernando y los reyes católicos, luego operó en Hitler. La idea de exterminio del pueblo gitano y el pueblo judío. Y ya te digo, encerraron a 12.000 aproximadamente en una sola noche y la idea fue 16 años que estuvieron encerrados y la idea era encerrar a todos los gitanos, pero gracias a Dios, y exterminarlos, claro, que no se multiplicaran y que se enfermaran
con los trabajos forzosos y murieran Y poco que a poco. murieran hombres y mujeres. Claro, al no reproducirse, si morían esa generación, no se iban a quedar más de ellos, no iba a haber Sí, descendencia. sí, Pero gracias a Dios, el marqués de la Senada, 9 años de esta pragmática después, eh, el rey le metió preso porque tenía planes de guerra ocultos al rey, sí. o sea que el rey, el Fernando VI, le metió en la cárcel y perdió todo su poder y toda su fama y todos sus honores que tenía. Y el rey, pocos años después, murió. 13 años después de esta pragmática, el rey Fernando VI murió de loco. Su mujer murió antes que él, con una edad muy temprana, 46 años, y el rey Fernando VI también con 46 años murió. Se quedó loco, entró una loquera muy agresiva y murió de loco. Y gracias a Dios, al morir estos dos, este rey y su mujer, que su mujer era igual de mala que él, eh, el siguiente sucesor de Fernando VI es el que dio la libertad a los gitanos, y la idea satánica, gracias a Dios, del marqués de la Ensenada, del obispo y de Fernando VI no se llevó a cabo. Si no, los gitanos ahora mismo no estaríamos aquí, No habría un gitano vivo en España. por supuesto. De hecho, después de esta pragmática, 40 años después, creo, Carlos, me parece que es esto, hizo un censo de los gitanos, y después de esta ley en España quedaron solamente 10.000 gitanos. Estamos hablando de principios del 1800. Solamente había 10.000 gitanos. 10.000 Y gitanos a principios del 1800 en toda España. sí. Y fíjate, a principios de 1800 había aproximadamente, según ese censo, unos 10.000 gitanos, poco más. Y luego, 190 años después, en España se consta de que había aproximadamente entre 600.000 y 800.000 gitanos. Fijaros en poco menos de 200 años, qué forma de multiplicarse. Como Sí. dices tú, como los hebreos, contra más les suprimían, más se multiplicaban. Gloria al Señor, gloria al Señor. Pasado el tiempo, salimos de ese tiempo porque Dios intervino a su favor de alguna manera, como tú y yo a veces hemos hablado, fue un juicio sobre este rey que intentó traer ese exterminio sobre todos los gitanos, y después de esto, pues vino un juicio que enfermó de loquera tanto el rey como la reina, o el rey, El rey de loco, la reina murió de una enfermedad extraña también, su y esposa. murieron a muy temprana edad. Los Sí, gitanos después son liberados con el siguiente rey, y ahora entrando ya más en el siglo XIX, año 1800. Ahí te abro una pregunta para que tú nos hables. Eh, ¿Cuáles son los primeros intentos de evangelización tras la reforma del 1517? Y se empiezan a evangelizar con la Biblia ya en mano todas las naciones europeas. Después de todo ese tiempo, ¿cuál fue el primer intento de evangelización directa al gitano? de los documentos que hay escritos, ¿vale? Basándonos ahí, en el 1849, un evangelista inglés llamado George Borrow, creo, Jorge Borrow. sí, vino a España con la idea en el corazón de evangelizar a los gitanos españoles. Él era Era inglés, él. era inglés, sí, era inglés. Vino a España y ya te digo, hay un libro de él que se llama Los Cincalí, que habla de esta historia, cómo él los predicó. Cincalí. Sí, y él ya encontraba, ese libro lo tenía yo por aquí hasta hace muy poco, en las bibliotecas está. Y él se sorprende a ver a los gitanos, cómo vivían en este país y cómo se les trataba de mal. Estamos hablando de 1849, ya había pasado un siglo de la Gran Redada, Sí. y cómo los gitanos recibían la palabra de Dios, aunque no querían Pero dejar claro, muchas. disculpa que te tengo que hacer aquí un paréntesis para seguir puntualizando. Los gitanos han quedado muy marcados tras 16 años de presidio y de separación de sus mujeres y su familia. Entonces estarían sumidos en un dolor y en un miedo escénico contra toda la población española que sería increíble Claro. el miedo que esto ha causado. Les ha causado miedo, pero
Yo creo que tanto miedo no, el Señor les daba como una fuerza especial porque el gitano, aunque es cierto que perdió mucho sus costumbres, pero nunca dejó de ser gitano 100%, nunca se exterminó. Los gitanos seguían juntándose, seguían hablando el poco vocabulario que les quedaba y seguían practicando las costumbres que les seguían enseñando sus padres y abuelos y sus antepasados. O sea que digamos como que el Señor les daba esa fuerza y ese espíritu de valentía para seguir luchando por lo que ellos eran. Manteniéndose culturalmente aún en secreto. Sí, el gitano, hay que hacer aquí un inciso muy claro, es un milagro que el gitano esté vivo. Un judío una vez dijo, el mayor milagro, o uno de los mayores milagros, o uno de los mayores muestras, perdón, de que el Señor existe o que Dios existe, es que el pueblo judío siga vivo. Y yo digo, yo digo, y también el pueblo gitano, porque con todas estas pragmáticas, sin una ley que nos amparara, sin nadie que nos protegiera, ¿cómo es posible que el gitano haya sobrevivido? Si no hay una mano poderosa ahí guardándoles, el gitano no hubiese sobrevivido, en Increíble. absoluto. Increíble. Para mí la noche de la Gran Redada fue la peor, aparte de todas las grandes pragmáticas que sin ninguna causa lógica se firmaron desde la realeza para perseguir al gitano. La noche de la Gran Redada, durar 16 años sus consecuencias y todos los gitanos y gitanas, 12.000 gitanos, llevarse en los presos. Después entramos con un miedo psicológico, aunque con esa valentía. Entramos en el siguiente siglo, que es en el que estamos hablando, en un intento de evangelizar a este pueblo gitano. Por eso he querido hacer ahí ese primer paréntesis para saber en qué situación se encontraba el gitano, que se encontraba en una situación de mucha persecución. Y De ahora es muchos. cuando Jorge Borrow, un inglés, intenta venir a evangelizar exclusivamente al gitano, Isra. Sí, al gitano español. Él no vino a predicar a los españoles, sino solamente al gitano de España. Digamos que fue como un enviado de Dios después de esta pragmática tan satánica, como una especie de consuelo espiritual de parte de Dios, diciendo, yo estoy con vosotros y yo soy el que os he guardado a estas pragmáticas que habéis sufrido durante todos estos siglos. Y él vino y predicó y estuvo con los gitanos muchos años. Y escribió un libro, se llama el Majaro Lucas, es un evangelio en romanó, muy limitado, pero bueno. Y esa es la idea, de que gracias a Dios, pues los gitanos ya ahí empezaron a recibir la palabra de Dios. Después de ahí, bueno, pues no fue muy, no tuvo mucho fruto Jorge Borrow con ese primer intento de evangelización, aunque no dejamos de olvidar que fue el primer evangelista que se dedicó a tiempo completo al gitano. De hecho, hay escritos que yo he leído de Jorge Borrow añadiendo toda la información, porque bueno, pues debido al Israel, pues yo también he tratado muchas veces de buscar y de saber algunos temas. Jorge Borrow creo que se dice que bueno, se movía por toda España, concretamente aquí en Madrid, en Lavapiés, dice que paraba en Lavapiés sobre el 1800 y pico, y allí pues él tenía la amistad con los gitanos, le buscaban, él buscaba a los gitanos, él escribió el Majaró Lucas, pero ese Majaró Lucas no está escrito con un romanés auténtico, me imagino yo, es con las pequeñas palabras con las que han sobrevivido, ¿no? Con el gitano. Sí, Las po- con el resto de idiomas, digamos que les quedó a los gitanos de España. Es el resto. lo que ya se hablaba. Un idioma, digamos, no es un idioma, sino es vocabulario, palabras gitanas, pero muy influenciado por el idioma del país, el castellano, el catalán o el vasco. Claro, Y sí, bueno, y también dices tú, no pudo tener muchos frutos porque España, los católicos en ese tiempo no permitían, no había la expresión, libertad de tener otra religión. O eras católico o claro. te mataban. George Borrow fue muy perseguido en España, fue preso, estuvo preso también. Ah, sí. Claro, no se podía practicar, más en ese tiempo de los reyes católicos. Te mataban, te mataban, no te metían en la cárcel, te mataban. Por eso no pudo haber mucho fruto y no, por esas razones. Pero ya la semilla empezó a sembrarse. O sea, claro, no solamente ahogaba el sistema antigitano al evangelismo del gitano, sino que también había una fuerza espiritual
que quería de alguna manera apagar siempre el evangelismo libre, que era la libertad de expresión que estaba vedada, que no se podía predicar al aire libre, el evangelio, al lado de los católicos. Eso es en el año 1800. Cuando ya pasamos al año 1900, pues ya sabemos que concretamente en la década, a finales de la década de los 60, primeros años de la década de los 70, se produce el gran avivamiento del pueblo gitano en España. Eso, hermanos, lo conocemos todo, lo hemos escuchado, hemos visto vídeos, el gran avivamiento del pueblo del Señor, de los gitanos en España, tras la libre expresión, porque ahí luego ya vino la libre expresión, al poquito tiempo, de, de la religión, ¿no? Israel. Bueno, no, fue unos 15 o 20 años después que en el 1978, cuando vino lo que es la libertad y los derechos para todos los españoles y ciudadanos. El Evangelio en España, los franceses creo que llegaron aquí en el 1960, a Madrid. 68, según el tío en Nani, la primera casa que predicaron aquí en Cañorroto fue la casa del tío Nani, Sí, en pero eso es 1968. pero en Madrid, pero en En España fue Madrid. antes. Sí, Es sí, que hay otros lugares primero, del norte. claro, Sí, por eso, fue antes. Me parece que fue entre 50 y 60, o 60, principios del 60. principios del 60. Sí, claro, fue ahí. Sí, porque el tío Tucho nos contó una vez porque yo le pregunté, tío, ¿dónde te convertiste tú? Y dice, pues yo en Valladolid, que fui una vez con la tía, dice, estábamos allí y nos predicó el Javi en paz descanse. Dice, y ya venía el Javi, el hermano del Freitas. Sí. Y dice, y ya venimos de Valladolid tocados para Madrid. Ya venimos tocados, porque nos Vinieron predicó él allí. tocados. Y luego aquí lo que se añadió también es cuando el Indalecio de Francia y los demás familiares vinieron aquí a la calle Borja de Cañorroto y estuvieron visitando la casa del tío Nani y estuvieron allí contando los testimonios que el tío Nani muchas veces detalladamente nos ha hablado, que vinieron hablando del Señor, Israel, porque al padre de ellos, al gitanico, en paz descanse, el tío Rubio, dice que como que le visitó el Señor, le sanó de algo. Y ya vinieron hablando sobre la fe, vinieron hablando sobre el Evangelio. Estamos hablando ya en el 1968. Ahora yo te hago una gran pregunta. Gitanos en España no solo hay gitanos en el mundo entero. Pero yo te pregunto sobre esto que ha pasado, ¿ha habido algún otro precedente? ¿Ha habido en algún otro grupo de gitanos en el mundo donde haya habido tanto impacto de crecimiento del Evangelio, que tú sepas? No, no. Se han convertido rápido, por ejemplo, en Bulgaria, que son países que han sido musulmanes por la llegada de los turcos, se han convertido hace poco al cristianismo y eso es muy difícil. Un musulmán nunca Un va a musulmán dejar se de ser convierta musulmán. así. Es imposible. Es más fácil que un cristiano deje de ser cristiano y se convierta en musulmán que al revés. Es porque la lavada de cerebro que tiene un musulmán es impresionante, ¿vale? Pero el gitano se convirtió en masas muy rápidamente y eso es algo muy significativo también, eh, que identifica al pueblo gitano con el pueblo israelita, porque tú sabes mi creencia de que posiblemente el gitano sea una de las tribus perdidas de Israel. El gitano se convirtió muy rápido. En España, aproximadamente, cuando llegaron aquí a Madrid en 1969, en pocos años, todos los gitanos, o muchos gitanos estaban convertidos, no todos, vamos a decir, ¿no? Pero sí se convertían en masa. Y eso con el pueblo español, ningún otro pueblo ha pasado nunca. Con el pueblo judío sí pasaba, y el israelita. Por eso cuando Juan el Bautista predicaba en el desierto, fíjate, en un desierto, venía la gente a donde él, y tenían el templo, donde predicaban los rabinos y los fariseos. Sin embargo, Juan predicaba el arrepentimiento y dice que iba la multitud en pos de él a buscarlo. Sí, sí, sí. Se convertían en masa también. Es muy significativo para mí, Israel, que en un país donde ha habido tanta persecución contra el gitano, que Dios haya derramado esa gracia para que la luz del Evangelio haya explotado en España, no por el paisano, ha explotado verdaderamente por el gitano. Quien ha explotado aquí el Evangelio y lo ha llevado a todos los rincones de España. Es verdad que el Evangelio ya existía en España y ha habido muchos mártires por la Biblia y por el Evangelio en España. Hay documentos históricos, pero verdaderamente quien ha disfrutado lo que es un avivamiento masivo del Evangelio
ha sido el pueblo gitano en España. Eso para mí es muy significativo, que después de tanta persecución sean ellos los receptores de dicho avivamiento. Por así decirlo, donde abundó pues esa persecución de pecado, ahí fue donde sobreabundó la gracia del Señor. Sí, Dios así tenía es. preparado algo especial con el pueblo gitano. Sí. Dios, la verdad, si le estudias y la historia como hemos hecho, el Señor ha guardado al pueblo gitano de una manera especial y le sigue guardando, porque sigue habiendo el mismo espíritu antigitano. Lo que pasa es que ahora hay una ley que nos ampara. Si no, Sí. nos seguían persiguiendo de la misma forma, que lo están haciendo. Pero no lo pueden hacer tan descaradamente porque hay una ley que nos ampara en toda Europa. Y es un Entonces quiere milagro. decirse que el racismo que nos confronta alguna vez, porque no hoy día todos los vecinos no podemos meter a todos en el mismo saco, porque tampoco nos gusta que a nosotros nos metan en el mismo saco. Entonces, ese racismo en este país no proviene de este tiempo contemporáneo, esto viene de cientos de años. Es histórico este racismo en España. Claro. Es un espíritu que digamos que han continuado de sus ancestros, de los reyes católicos. El De mismo acuerdo. espíritu. Para ir concretando, ¿qué sabes sobre el Evangelio en los gitanos americanos? Tú que has hablado con gitanos americanos, gitanos europeos, ¿qué sabes sobre el Evangelio y sobre los conocimientos evangélicos de ellos? Yo creo que España los ha dejado un poquito más relegados a todos ellos. España ha sido quien ha avanzado un poco más en el Evangelio. ¿Puede ser así? Pues no estoy completamente seguro. Sé que los gitanos de América, de Estados Unidos, de Argentina, y son todos de origen europeo, ¿vale? Por los apellidos que tienen. Y yo sé que ellos son pentecostales, no son, no son bautistas, porque yo he visto cultos de ellos en YouTube, en Internet, que tengo algún amigo, y he visto que hablan lenguas y saltan y cantan, lo que Sí, les demuestra que son pentecostales. Y la verdad es que son están muy, como en España, es el mismo gitano, en la manera de convertirse. No sé sí. quién se ha convertido más rápido, o más fuerte o más grandemente. Eso no lo he comprobado, Elías, pero sí sé que la mayoría de los gitanos, la mayoría, están totalmente convertidos al cristianismo. La mayoría, Sí, incluso ¿verdad? los gitanos que vivían en países musulmanes, si les ha venido el evangelio, muchos han convertido. Muchos. Abrazan la fe del Evangelio y Sí, abandonan la religión musulmana. Eso es sí, un dato terrible. eso Es es un un dato dato terrible. terrible. De acuerdo, pues nada, nos hemos saltado antes un punto y es que después de Jorge Borrou, que fue el primer intento evangelístico en España hacia los gitanos, ha habido un no gitano también, Clement Le Cosset, que fue el padre de la evangelización mundial en el mundo entero. Tú lo sabes también, Israel, que prácticamente cruzó y surcó todos los mares y todos los vientos en busca de los gitanos, predicando a todos los gitanos desde sus propias caravanas. Y hay un libro por ahí que circulaba que era sobre la biografía de Clement Le Cosset. Ese hombre, hermanos, pues fue nacido de las asambleas de Dios y recibió un llamado especial a predicar, se volcó predicando al pueblo gitano. Por eso de la semilla que hoy día estamos hablando acerca de los gitanos en América, de los gitanos en Europa, de los gitanos en España concretamente, somos fruto de esa labor evangelística del hermano que ya está en la presencia del Señor, Clement Le Cosset. ¿Verdad que sí, Israel? Sí, así es. Y sin más, no quiero, las personas que más les llama la atención sobre la historia y sobre nuestra lengua, quiero deciros que Israel habla el romanés al 100%, te puedo decir, ¿verdad, Israel? Bueno, ahora ya quizás no, pero sí lo habla, Pero sí. sí, lo habla, lo habla. Entonces, para finalizar esta programación sobre la historia del pueblo gitano en España, que la mayoría la desconocíamos, y los intentos evangelizadores, pues hemos llegado ya a nuestro siglo, el siglo XXI, donde nos encontramos. Y yo creo que no hay un gitano en España que no conozca acerca del Evangelio, acerca de la cruz y acerca de la Biblia. Pero como hay muchos otros gitanos en el mundo, yo juntamente con ustedes quiero finalizar este programa mandando unas palabras yo en castellano
predicando a todos los gitanos del mundo y que mi hermano Israel me traduzca en el original romanés la lengua que se perdió por la persecución gitana. El Israel pues se ha dado a conocer con muchos gitanos del mundo. Habla con gitanos de qué países has hablado, Israel, dínoslo. Con gitanos rumanos, búlgaros, serbios, Albania, griegos, serbios, rusos, de Estados Unidos, de México, de Con todos Chile. ellos has hablado en romanés, En evidentemente. romanés, claro, con gitanos turcos también. Y todo se hablaba en romanés, claro, sí. De acuerdo. Pues nada, yo hablo en castellano 4 palabras y tú me traduces, ¿vale? Para que la gente escuche cómo son las palabras del verdadero romanés. ¿De acuerdo? De acuerdo, cuando quieras. Venga. Quiero dirigirme a todos los gitanos del mundo. Me camau te vaquerab sábale ron andesá lumia. Para darles un mensaje, Te vaquerables yek nevimata. un mensaje que tiene luz, Yek nevimata que siles udut. un mensaje que viene del cielo. Yek nevimata que abelando cheri. Quiero hablaros a todos los gitanos de que hay poblando el mundo. Camau te vaquerab sale romen que abelan de lumia. Jesucristo Jesucristo, es el Hijo de Dios. Jesucristo sí os chavoles de blesco. Él amaba a tanto al mundo Sostar odel cambias la luma. que dio su vida y su sangre por salvarnos. Caidinias les que jivipen ahí les que riata. Y su santa palabra nos dice Les que realaf penel. que el santo se dio por los pecadores. Que omajaro dinial les que besejaleque. Él ha dado su vida O dinial les cotrayo. para salvarnos a todos los hombres del mundo. Caicamel tesquipil le romen ahí le manusen. Jesucristo es el Hijo de Dios Jesucristo sí os chaules de blesco. y tenemos salvación en su nombre. Ahí sí amén o y esquepimen ande les coanaf. Si hay algún gitano en el mundo que nos esté escuchando en esta noche, Te asunen a cana o barecon ron. queremos decirle Camau te puchautu. que este tiempo que estamos viviendo tan malo, Acababa que te llevas amén bucho res. pronto se va a acabar, Que te liaré el sigo. porque pronto viene el Señor O sigo a velo Yeshua. salvando a su pueblo, Ahí te veles que pitoriando les corogao. a todos aquellos que le han recibido en su corazón, Con alirizardien ando les coiló. a los que le han recibido en su vida, Alirizardien ando les que jivipe. a los que han creído en su nombre, Con paquialan de les coalaf. y en su sangre tenemos el perdón de nuestros pecados. Ando les cuarat, sí amén, o yertisiriapen amarebeseja. A todos aquellos que le han partido sus familiares, Con si les cofamiliaca y muleas. queremos decirles que tengan esperanza, Camau te puchautu que paquias andaudel. porque nos están esperando en los cielos, Tayuqueras amén ando cheri. y pronto nos vamos a encontrar toda la familia de Dios, Ahí sigo te dicas amén les quere, amare familiate y ameriameliate. para cantar a su nombre, Te quilabas ande les cuanaf. al nombre de Jesús, el Hijo de Dios. O anaf o Yeshua o chavoles de blesco. Por eso, venir al Señor, Cauques que te aven caudel. acercaros a su palabra, Aven pasa les cualaf. darle la espalda al mundo y recibir a la cruz y al Evangelio.
Dentro meu zumo, calumiaque y aven caudel. Y queremos bendeciros desde aquí en el nombre de Jesús a todos los que nos estéis escuchando. Ameca más te bajtariepen a tu mareca y a su néname. En el nombre de Jesús. Andanable Cristofco. En el nombre de Jesús. Andanable Cristofco. Amén. 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 Pues yo digo salud y libertad. ¿Y tú cómo lo dirías, Israel? Sastipenta y mestipen. Salud y libertad para todos. Que Dios les bendiga. Esto ha quedado grabado. Para mí ha sido un placer y un honor, la verdad, estar con vosotros, compartir un rato, un culto y hablando de nuestro pueblo. Me he encontrado muy a gusto, la verdad, tanto con las oraciones y con las alabanzas. Y me he sentido muy a gusto y la verdad que un abrazo para todos y que la paz de Dios os llene y sobreabunde en vuestros corazones. Pues nada, Cata, cuando tú quieras cierras. Gracias. Gracias a todos ustedes. Dios os bendiga. Dios os bendiga. Dios os bendiga a todos. Deseo vivir cerca de ti. Anhelo seguir en pos de ti. Estar a la mesa, mi Señor, vivir en tu santa comunión, eternamente siempre a tu lado. Mi alma te alaba, eterno Dios. Dime mi vida del dolor. Coronas mi casa de favor, misericordia, paz y amor. Cuánto te agradezco que